Hola descifradores, ¿sabías que una mala configuración en las medidas de Power BI puede estar arruinando tus análisis sin que te des cuenta? Si no dominas muy bien cómo usarlas, no te preocupes. En este video te voy a mostrar cómo evitar esos errores y asegurar que tus medidas sean exactas y efectivas. Además, si estás pensando en tomar el examen PL300 y certificarte con Microsoft, este video también es para ti. Así que agarra tu taza de té, quédate hasta el final y aprende a manejar tus medidas de manera efectiva. Empecemos. Soy Claudia Herrera y te doy la bienvenida a este espacio donde los números cuentan historias. Para iniciar es importante entender que las medidas de los modelos de Power BI se dividen en dos, implícitas o explícitas. Las medidas implícitas son aquellas que Power BI genera de manera automática para ayudarnos a resumir datos de columnas en un modelo. Estas medidas no requieren que escribamos fórmulas. Y las medidas explícitas son cálculos que definimos manualmente en el modelo de datos utilizando fórmulas DAX. En el campo de datos, cuando una columna se muestra con el símbolo sigma, indica dos hechos. El primero es que es una columna numérica. Y lo segundo es que resumirá los valores de columna cuando se use en un objeto visual. ¿Y qué significa esto? Que podemos agregar estas columnas a un gráfico y Power BI automáticamente calculará valores como suma, media, máximo o incluso más opciones dependiendo del tipo de dato. Por ejemplo, de la tabla de ventas, si arrastramos el campo Sales Amount a esta matriz donde tenemos agrupado el año fiscal y el mes, notaremos que el resumen predeterminado para esta columna es la suma. Sin embargo, podemos cambiar la función de agregado para que Power BI utilice otro método como promedio, mínimo, máximo, entre otros. También podemos establecer la propiedad de resumir en no resumir y en ese momento el símbolo de sigma dejará de mostrarse junto a la columna. Varias ventajas se asocian a las medidas implícitas. Por ejemplo, te permiten crear resúmenes rápidos y eficientes sin necesidad de escribir código. Además, ofrecen flexibilidad y son un excelente punto de partida para principiantes que quieren ver datos agregados de forma simple. Pero también tiene algunas limitaciones. Una de ellas es que solo funcionan en escenarios simples. Por ejemplo, imagina que tienes que calcular la relación entre la venta total de cada mes sobre la venta total del año. En este caso, deberás generar una medida explícita escribiendo una fórmula en DAX. Además, si el modelo de datos se consulta usando expresiones multidimensionales, estas medidas no funcionarán, ya que se necesita una medida explícita que interprete correctamente la estructura de datos. Ahora veamos cómo crear medidas simples en Power BI. Debemos entender que una medida simple es aquella que agrega los valores de una sola columna. Y es importante entender que las medidas son cálculos que no almacenan valores en el modelo, sino que se ejecutan en tiempo de consulta para devolver resúmenes de datos. Además, las medidas no pueden hacer referencias a una tabla o columna directamente. Deben pasar la tabla o columna a una función para generar un resumen. Para nuestro ejemplo, vamos a construir una serie de medidas simples basadas en la tabla de ventas. Crearemos medidas que resuman los valores de columnas específicas utilizando funciones DAX como sum, min, max y average. Estas medidas nos permitirán analizar nuestros datos con mayor precisión y nos servirán como base para medidas más complejas que veremos más adelante. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la tabla de ventas. Y en la pestaña Herramientas de tablas, en el grupo de cálculos, vamos a seleccionar la opción Nueva medida. En la barra de fórmulas que aparece vamos a escribir la siguiente definición de medida y luego vamos a presionar Enter. Esto creará una nueva medida llamada ingresos que suma todos los valores de la columna Sales Amount. Este es un ejemplo típico de una medida simple que resume los valores de una sola columna. Una vez creada la medida, vamos a ir al grupo de formato y establecer las posiciones de decimales en 2. Este paso es importante para asegurar que los valores se muestren de forma coherente en todos los objetos visuales del informe. Ahora vamos a agregar la medida ingresos al objeto visual de matriz y podemos ver que produce el mismo resultado que la medida implícita de Sales Amount. Vamos a crear más medidas simples basadas en la misma tabla de ventas.
Para calcular el costo total de los productos vendidos, vamos a usar esta fórmula DAX, donde indicamos que el nombre de la medida es costo y que vamos a sumar la columna Total Product Cost de la tabla de ventas. Y vamos a establecer el formato con 2 posiciones decimales. Para calcular la ganancia obtenida, vamos a utilizar esta fórmula DAX, donde indicamos que el nombre de la medida es ganancia. Y sumamos la columna Profit Amount de la tabla de ventas. Y establecemos el formato con 2 posiciones decimales. Para calcular el total de unidades vendidas, vamos a utilizar esta fórmula DAX, donde indicamos que el nombre de la medida es cantidad vendida y que vamos a sumar la columna Order Quantity de la tabla de ventas. En este caso, vamos a establecer el formato como número entero con separador de miles para hacer más legible la visualización. Ahora vamos a utilizar otras funciones DAX para calcular el precio mínimo, máximo y promedio de los productos. Para calcular el precio mínimo vamos a utilizar esta fórmula DAX, donde indicamos que el nombre de la medida es precio mínimo y vamos a usar la función min en la columna Unit Price de la tabla de ventas. Y vamos a establecer el formato en 2 posiciones decimales. Repitiendo los pasos anteriores, vamos a utilizar la función max para el precio máximo y average para el precio promedio. Por último, crearemos medidas que nos ayuden a contar el número de pedidos y de líneas de pedido en el modelo. Y vamos a dar formato a ambas medidas sin posiciones decimales. Para saber el número de líneas de pedido, vamos a utilizar esta fórmula DAX, donde indicamos que el nombre de la medida es número de líneas de pedido. Y vamos a usar la función count en la columna Sales Order Line Key de la tabla de ventas. Y para saber la cantidad de pedidos vamos a usar la siguiente fórmula DAX, donde indicamos que el nombre de la medida es número de pedidos y vamos a usar la función Distinct Count en la columna Sales Order de la tabla de ventas de pedido. Es importante destacar la diferencia entre count y distinct count. Mientras count cuenta los valores no nulos, distinct count cuenta solo los valores únicos. Cuando una medida hace referencias a otras medidas ya existentes en el modelo, se denomina medida compuesta. Estas medidas nos permiten crear cálculos más complejos que utilizan los resultados de otras medidas como base para generar un nuevo valor. Para entender mejor este concepto, vamos a modificar la medida ganancia que creamos anteriormente. En lugar de usar la función sum para calcular la ganancia total, haremos que esta medida utilice los resultados de ingresos y costo. La nueva fórmula quedaría definida de esta manera, donde restamos directamente la medida costo de la medida ingresos, generando así un cálculo compuesto que nos proporciona la ganancia total. Las medidas compuestas nos permiten optimizar el modelo de datos de varias maneras. Por ejemplo, nos permite optimizar el tamaño del modelo, ya que al crear medidas compuestas nos permite eliminar columnas calculadas que ya no son necesarias. Y también nos permite simplificar el modelo semántico, ya que al referenciar medidas dentro de otras medidas, hacemos que el modelo sea más comprensible y fácil de gestionar. Esto se traduce en un flujo de trabajo más ágil y eficiente, especialmente en modelos con grandes volúmenes de datos. Power BI Desktop también cuenta con una característica llamada medidas rápidas, que nos permite crear cálculos comunes y eficaces de manera automática. Creemos una medida rápida para calcular el margen de ganancia basado en las medidas que ya hemos creado anteriormente de ganancia e ingresos. En el panel de campos vamos a seleccionar la tabla de ventas. Y en la pestaña Herramientas de tabla, en el grupo Cálculos, vamos a dar clic en Medida rápida. Y en la ventana de medidas rápidas vamos a buscar el grupo de operaciones matemáticas y vamos a seleccionar la división como tipo de cálculo. Vamos a arrastrar la medida ganancia de la tabla de ventas al numerador. Y luego vamos a agregar la medida ingresos al cuadro de denominador. Y damos clic en agregar para crear la medida rápida. Podemos observar en el panel de campos que se ha agregado una nueva medida compuesta. Vamos a renombrarla como margen de ganancia. Y podemos revisar la fórmula en la barra de fórmulas. En este caso, la fórmula utiliza la función divide, que es preferible para realizar divisiones en DAX.
ya que maneja casos donde el denominador podría ser 0 y así evitamos errores de cálculo. Y vamos a establecer el formato en porcentaje con 2 posiciones decimales. Y vamos a agregar la medida al objeto visual de matriz. Uno de los conceptos que genera mayor confusión al iniciar en DAX es la diferencia entre columnas calculadas y medidas. Aunque ambos elementos se definen usando fórmulas DAX y se pueden agregar al modelo semántico, existen diferencias clave que debemos entender para optimizarlos correctamente según el contexto de análisis. Veamos las diferencias más relevantes que nos ayuden a entender cuándo utilizar cada una. Lo primero es el propósito. Las columnas calculadas tienen el propósito de agregar una nueva columna a la tabla. Estas columnas se calculan para cada fila de la tabla y su valor se almacena en el modelo, mientras que las medidas no agregan columnas nuevas, sino que definen cómo se deben resumir o calcular los datos en tiempo de consulta. Son ideales para cálculos que dependen del contexto de filtro o para realizar resúmenes dinámicos. Lo segundo es la evaluación. Las columnas calculadas se evalúan en contexto de fila y se calculan una sola vez cuando se actualiza el modelo. Esto quiere decir que se ejecutan por cada fila en la tabla de origen, mientras que las medidas se evalúan en contexto de filtro y se calculan cada vez que se consulta el modelo. Y dependiendo de los filtros aplicados, la medida puede devolver diferentes resultados. Lo tercero es el almacenamiento. En las tablas con modo de almacenamiento de importación, las columnas calculadas almacenan un valor en cada fila de la tabla. Esto significa que ocupan espacio en el modelo y pueden aumentar el tamaño del archivo, mientras que las medidas nunca almacenan valores en el modelo. Se calculan en tiempo de consulta y su resultado depende de la interacción del usuario con el informe. Y por último tenemos el uso en objetos visuales. Al igual que cualquier otra columna en Power BI, las columnas calculadas se pueden utilizar para filtrar, agrupar y resumir datos en los objetos visuales. También se pueden utilizar como parte de una medida implícita. Y las medidas están diseñadas específicamente para resumir y agregar datos. No se pueden usar como filtros o agrupadores directos, ya que su valor depende del contexto de consulta. Es hora de nuestro momento tip. Cuando trabajes con columnas y medidas en Power BI, recuerda que el contexto de evaluación es la clave para entender cómo se comportan. Si alguna vez te preguntas por qué una columna o una medida no devuelve el valor esperado, revisa estos dos aspectos. El contexto de fila se aplica en columnas calculadas y define cómo se evalúa la fórmula para cada fila en una tabla. Y el contexto de filtro se aplica en medidas y cambia según los filtros de un informe. Asegúrate de estar considerando el contexto correcto para que el resultado refleje con precisión lo que deseas analizar. Conocer bien estos conceptos te permitirá crear cálculos más robustos y efectivos. Explora cómo varían los resultados de tus medidas al cambiar los contextos y domina el comportamiento de tus fórmulas DAX. En resumen, hoy hemos explorado a fondo las medidas implícitas y explícitas. Ahora entendemos que las medidas implícitas se generan automáticamente y permite que los objetos visuales resuman datos de columnas numéricas, y que las medidas explícitas utilizan fórmulas DAX para realizar cálculos más avanzados y personalizados, brindándonos un mayor control y precisión en nuestros análisis. También aprendimos a crear medidas simples y compuestas. Las medidas simples resumen valores de una sola columna, mientras que las medidas compuestas se basan en otras medidas existentes en el modelo. Además, utilizamos las medidas rápidas para crear cálculos predeterminados de manera eficiente y exploramos la comparación entre columnas calculadas y medidas para entender sus diferencias y aplicaciones. Y eso es todo por hoy. Ahora me gustaría saber cuál ha sido tu mayor reto al trabajar con medidas y columnas calculadas en Power BI. Déjame tus respuestas en los comentarios, estaré leyendo cada uno. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. En el próximo video haremos un ejercicio práctico donde aplicaremos todo lo aprendido el día de hoy. Así que prepárate y ven con tu taza de té para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos pronto.